Hola a todos, sean bienvenidos al canal. Antes de sumergirnos en una historia impresionante que les hará creer en lo imposible, ya saben, ¿verdad? Dejen su like, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún video nuevo. Estoy seguro de que la aventura de hoy les tocará el corazón. El sol de la mañana se derramaba entre las altas copas de los árboles, tejiendo patrones de luz y sombra sobre el suelo húmedo de la reserva natural junto al río Paraná. El aire olía a tierra, mojada, a clorofila y a la promesa del calor del mediodía que ya comenzaba a insinuarse. Camila y Martín, buscando un respiro de la cacofonía de la ciudad, habían instalado su campamento en ese remanso de paz. Un ritual de fin de semana que sus hijos, Santiago y Tomás, y especialmente sus dos pastores alemanes, Bruno y Oso, esperaban con ansia. El murmullo del río, el canto de las aves y el crujido de las hojas secas bajo las botas de los niños componían una sinfonía de vida salvaje y felicidad, familiar, un instante perfecto y efímero que parecía suspendido en el tiempo como una fotografía guardada solo en la memoria. Bruno, el mayor de los dos canes, era una figura de nobleza y fuerza. Su lomo oscuro, sus orejas siempre alertas y su mirada profunda denotaban un instinto protector que la familia sentía como un manto de seguridad. Fuerte, obediente y leal, vigilaba cada movimiento de los niños con una devoción inquebrantable. A su lado, Oso, un año menor, era su contrapunto de pelaje perfecto, más claro, casi dorado, con unas patas enormes que delataban su torpeza juvenil y una curiosidad insaciable que a menudo lo metía en pequeños líos. Pese a sus diferencias, eran dos mitades de un mismo ser, unidos por un lazo que trascendía la simple camaradería. Eran hermanos de alma inseparables en el juego, en la siesta y en la vigilia. Esa mañana, mientras Martín preparaba con parsimonia la leña para el fuego y Camila servía mate en un termo gastado por los años, la escena era un cuadro de serenidad doméstica. Santiago, de 11 años, y Tomás, de 7, jugaban a esconder ramas, sus risas resonando entre los troncos. Bruno y Oso, como dos sombras juguetonas, los seguían de cerca, ladrando y saltando, participando en el juego con un entusiasmo contagioso. «No se alejen mucho», gritó Camila con una mezcla de advertencia y cariño, «que esta zona tiene bichos raros». Los niños rieron, ignorando la premonición oculta en sus palabras, y se adentraron un poco más en la espesura, seguidos por sus fieles guardianes, sin saber que la calma del bosque estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. Fue Oso, el curioso, el primero en percibir la anomalía. Se detuvo en seco, al borde de un sendero apenas visible, cubierto por una maleza densa. Sus fosas nasales se dilataron, captando un olor agrio y penetrante, una mezcla nauseabunda de carne en descomposición y hojas podridas que erizó su pelaje. Bruno, que lo seguía de cerca, se detuvo a su lado y un gruñido bajo y sordo vibró en su pecho, una advertencia gutural que los niños no supieron interpretar. «¿Qué pasa, muchachos?», preguntó Santiago, notando la tensión repentina en los dos perros, que miraban fijamente hacia la oscuridad del bosque. El pequeño Tomás, impulsado por su inocencia, sugirió aventurarse por ese nuevo camino, pero Santiago, más prudente, le recordó la advertencia de su madre. Sin embargo, la curiosidad de Oso fue más fuerte que la obediencia. Se deslizó entre los arbustos, desapareciendo en la penumbra del sendero oculto. Bruno, sin dudarlo un instante, lo siguió, su instinto protector superando cualquier cautela. «¡Oso! ¡Bruno!», gritaron los niños, y con el miedo comenzando a aflorar en sus corazones, corrieron tras ellos. El tiempo pareció contraerse. En menos de un minuto, el aire se rasgó con un chillido agudo y ahogado, un sonido de puro terror que heló la sangre de Santiago. Se detuvo de golpe.
Y entonces lo vio. A unos 15 metros, entre los troncos retorcidos, una visión de pesadilla se materializaba. Una pitón gigantesca, de un grosor antinatural, se enrollaba con una violencia implacable alrededor del cuerpo de oso, que apenas podía moverse, con el hocico abierto en un grito silencioso y los ojos desorbitados por el pánico. El mundo de Santiago se desmoronó en ese instante. Vio a Oso, su compañero de juegos, atrapado en los anillos mortales de la serpiente. El cuerpo del joven pastor alemán se contraía inútilmente. Sus patas traseras temblaban sin control, y de su garganta solo emergía un gemido ahogado mientras la presión aumentaba. El pánico lo paralizó. Sus pies se clavaron en la tierra húmeda, y un grito quedó atrapado en su garganta. Pero entonces, un sonido brutal, un rugido que nunca antes había escuchado, rompió el silencio del bosque. No era un ladrido, era un estallido de furia y desesperación primigenia. Bruno, transformado en una bestia de puro instinto, se lanzó directamente sobre la pitón, sin vacilación, sin miedo, solo con el objetivo ciego de salvar a su hermano. «¡Mamá!», fue lo único que Santiago logró gritar, una palabra que rasgó el aire cargado de terror. Agarró instintivamente la mano de su hermano menor, Tomás, y corrió. Se alejaron de la escena de horror, pero la imagen quedó grabada a fuego en su mente. Bruno, su perro noble y obediente, ahora era un guerrero feroz, mordiendo con una furia demencial el cuello escamoso de la serpiente. La pitón, sintiendo el ataque, silbaba con una ira helada y apretaba aún más su abrazo mortal sobre Oso, cuyos movimientos eran cada vez más débiles. Era una batalla desigual y salvaje, una danza macabra de vida y muerte que se desarrollaba ante los ojos de los niños que huían despavoridos. El grito de Santiago fue la alarma que movilizó a Camila y Martín. Corrieron hacia el bosque, con el corazón en un puño y un machete en la mano, sus mentes imaginando lo peor. El miedo les daba alas, pero cada segundo parecía una eternidad. Cuando finalmente llegaron al lugar, la escena que encontraron superaba cualquier pesadilla. Bruno estaba cubierto de sangre, su pelaje desgarrado por las escamas afiladas de la serpiente, pero seguía luchando con una tenacidad sobrehumana, sus mandíbulas aferradas al reptil. A su lado, Oso yacía casi inmóvil, con la lengua fuera y los ojos vidriosos, un muñeco roto en las garras de la bestia. Martín soltó un grito de rabia y desesperación y comenzó a golpear el cuerpo de la pitón con el machete una y otra vez. La serpiente era un monstruo antiguo y salvaje. Su piel gruesa resistía los golpes, pero la combinación del ataque de Martín y la presión incesante de Bruno finalmente comenzó a surtir efecto. Bruno no soltó su presa ni por un segundo. Su mandíbula era un cepo de acero impulsado por el amor y la lealtad. Cuando la serpiente, finalmente vencida, aflojó su abrazo y se retorció en una agonía lenta, Bruno colapsó a un lado, jadeando, casi sin fuerzas, su cuerpo temblando por el esfuerzo y el dolor. Oso respiraba. Era un hálito apenas perceptible, un hilo de vida frágil, pero estaba vivo. Camila cayó de rodillas junto a él, las lágrimas corriendo por su rostro mientras lo envolvía con cuidado en una manta, como si fuera un bebé recién nacido. Martín, con el alma rota, levantó a Bruno en sus brazos, sosteniéndolo con la ternura y el cuidado que se reserva para un hijo. La familia entera lloraba en silencio, un llanto de alivio, de terror y de una pérdida que aún no comprendían del todo. En 1900, ese claro del bosque, rodeados por la sangre y el silencio, no sabían que, aunque habían perdido la inocencia de un día perfecto, estaban a punto de ganar una lección sobre el amor verdadero que los marcaría para siempre. El camino de regreso al campamento fue una procesión lenta y silenciosa, marcada por el peso del trauma. El bosque, que antes era un paraíso,
Ahora parecía un lugar hostil y amenazante. Oso, envuelto en la manta en los brazos de Camila, apenas respiraba y su cuerpo temblaba, con espasmos intermitentes. Martín caminaba al lado, llevando a Bruno con una correa improvisada, la mirada clavada en el suelo, incapaz de procesar la brutalidad de lo que acababa de presenciar. Bruno, a pesar de sus propias heridas, cojeaba valientemente, el lomo arañado y sangrando, pero sus ojos no se apartaban ni un segundo de la figura inmóvil de Oso. Parecía entender que su propio dolor físico no era nada comparado con la herida invisible que su hermano había sufrido. Los niños caminaban, detrás, sumidos en un silencio sepulcral. Tomás, el más pequeño, no soltaba la mano de su hermano mayor, buscando en él un ancla en medio de la tormenta. Santiago, con los ojos hinchados de tanto llorar, ya no derramaba lágrimas. Su rostro era una máscara de conmoción, sus ojos fijos, reproduciendo en su mente una y otra vez la secuencia de horror. La serpiente apretando, Oso gimiendo, Bruno rugiendo. No podía comprender cómo la alegría más pura podía transformarse en el miedo más absoluto en un solo parpadeo, cómo el mundo podía cambiar de color de forma tan abrupta y cruel. La inocencia de su infancia se había fracturado en ese claro del bosque. Dentro del coche, mientras Martín conducía a toda velocidad por el camino de tierra, levantando una nube de polvo, Camila intentaba desesperadamente contactar con el hospital veterinario más cercano. La conexión era débil, intermitente, pero logró transmitir la urgencia de la situación. Uno mordido, otro golpeado, uno no responde bien, decía, con la voz quebrada por la angustia, suplicando que los esperaran. En el asiento trasero, Bruno jadeaba, sus patas cubiertas de tierra y hojas secas, una oreja desgarrada, pero no emitía ni un quejido. Su respiración era lenta y profunda, como si estuviera conservando cada gramo de energía, su mirada fija en el bulto envuelto en los brazos de Santiago. Oso apenas emitía sonido, yacía inerte, con los ojos entreabiertos, su cuerpo ausente, desconectado del mundo. De vez en cuando, una exhalación dificultosa escapaba de sus pulmones, un recordatorio frágil de que la vida aún se aferraba a él. La llegada a la clínica veterinaria fue un torbellino de acción. 2 profesionales los recibieron de inmediato y los perros fueron separados para ser atendidos en salas diferentes. Camila quiso quedarse con Oso, pero el acceso al quirófano le fue negado, una barrera fría que aumentó su desesperación. Martín se quedó con Bruno, que a duras penas se mantenía en pie, mientras una doctora lo examinaba con rapidez y eficiencia. Tiene múltiples laceraciones y mordidas en el cuello, puede que haya daño interno, sentenció la veterinaria con voz grave. ¿Va a estar bien?, preguntó Martín, su voz apenas un susurro. La doctora lo miró con sinceridad, sin falsas esperanzas. No lo sé. Afuera, en la sala de espera, el tiempo se detuvo. Santiago sostenía un dibujo que había hecho días atrás. Bruno y Oso corriendo felices entre los árboles, una imagen que ahora parecía una mentira cruel. 3 horas. Después, Bruno fue estabilizado. Limpiaron sus heridas, le pusieron puntos y le administraron analgésicos. Estaba consciente y cuando Camila se acercó, movió la cola débilmente, sus ojos nobles y rotos buscando consuelo. Pero la pequeña alegría se evaporó cuando la doctora salió del quirófano de Oso con el rostro sombrío. Sufrió asfixia prolongada. Está vivo, pero inconsciente. No sabemos si va a despertar. Camila se desmoronó. Cayó de rodillas. El llanto ahogado Santiago en su pecho, dejaba caer el dibujo al suelo y Tomás preguntaba con una inocencia desgarradora: ¿se va a morir? Nadie tuvo el valor de responder. Esa noche, la sala de espera de la clínica veterinaria se convirtió en un refugio improvisado para una familia rota.
El olor a antiséptico y el silencio estéril del lugar contrastaban brutalmente con los sonidos y aromas del bosque que habían dejado atrás. Camila se negó a separarse de Oso. Sentada en una silla incómoda junto a la camilla, le hablaba al oído en susurros, contándole cuentos como si fuera un niño pequeño, acariciando su pecho para sentir el débil latido de su corazón, buscando cualquier señal, por mínima que fuera, de que él seguía allí, luchando. Era una vigilia de amor y desesperación, un monólogo dirigido a un cuerpo inerte con la esperanza de que el alma pudiera escuchar. Martín, agotado física y emocionalmente, se quedó dormido en el suelo, con Bruno a sus pies, envuelto en una manta. El perro héroe, aunque herido y sedado, parecía sentir la angustia de la familia, su respiración acompasada con la de Martín en un sueño compartido de agotamiento. Los niños, acurrucados en unas sillas de plástico, finalmente sucumbieron al cansancio, sus pequeños cuerpos vencidos por un día que había destrozado su mundo. En medio del silencio profundo de esa madrugada de hospital, solo se escuchaba un sonido persistente, la respiración entrecortada y mecánica de Oso, luchando por cada bocanada de aire, y la vigilia silenciosa y rota de su familia que ya había entregado todo por salvarlo. El amanecer llegó con una luz pálida y un silencio extraño, como si hasta los pájaros del patio de la clínica guardaran luto. Camila seguía en su puesto, con la misma ropa del día anterior, sus ojos rodeados de ojeras profundas y una mirada perdida, de esas que solo tienen quienes han renunciado al sueño por aferrarse a la esperanza. Sus dedos acariciaban suavemente el pelaje de Oso, un gesto automático y tierno. En una sala contigua, Bruno, conectado a una sonda de suero y con vendas en la pata, levantaba la cabeza de vez en cuando, un movimiento instintivo, como si estuviera comprobando el estado de su hermano, esperando una señal que no llegaba. Martín, buscando respuestas que nadie podía darle, hablaba en voz baja con la veterinaria. Las palabras de la profesional eran un golpe de realidad, precisas y crueles en su honestidad. Si sobrevive, puede haber daño neurológico. Una asfixia tan prolongada no suele dejar el cerebro intacto. Martín asintió, sin fuerzas para llorar, y regresó al pasillo donde sus hijos intentaban escapar de la realidad dibujando en silencio con unos lápices prestados. Santiago dibujaba a Oso despierto, jugando en la hierba, una fantasía para negar el presente. Tomás, en cambio, dibujaba a Bruno con una capa de superhéroe, transformando el trauma en una epopeya. «Bruno es un guerrero», dijo en voz baja, una afirmación que era a la vez un consuelo y una verdad. Al tercer día, el silencio de Camila se hizo más denso. Ya no hablaba, solo observaba. Se dedicaba a cuidar el cuerpo inerte de Oso con una devoción casi ritual. Le limpiaba el hocico con una gasa, le cambiaba la manta, le susurraba promesas de futuras carreras por el campo. Y entonces, cuando la esperanza parecía a punto de extinguirse, ocurrió un movimiento casi imperceptible, minúsculo, un parpadeo. «¡Martín!», gritó Camila, su voz resonando en el pasillo silencioso, un grito que no era de dolor, sino de «¡Milagro!». La doctora acudió corriendo, escéptica al principio, pero minutos después, el movimiento se repitió, lento, leve. Oso movió apenas una pata, y en esa sala de hospital, el corazón de todos se detuvo por un segundo antes de volver a latir con una fuerza renovada. Esa noche, por primera vez en días, la familia durmió, y aunque Oso no había despertado del todo, algo en su interior había cambiado. El miedo había dado paso a la fe. Los días que siguieron a ese primer parpadeo fueron una montaña rusa de emociones, una prueba de resistencia para una familia que ya estaba al límite. Oso despertó, pero no era el mismo. Sus ojos, antes llenos de una curiosidad torpe, ahora estaban vacíos,
desenfocados. No controlaba bien el cuello, que caía lánguidamente hacia un lado, y no respondía a las voces familiares. Ni siquiera reconocía el tono agudo de Tomás, su compañero inseparable de juegos. El ladrido juguetón que antes llenaba la casa había desaparecido, reemplazado por un silencio desconcertante. La veterinaria fue clara y directa. Hay daño, pero no es total. Podría mejorar, pero necesitará tiempo y mucha rehabilitación. Camila escuchó el diagnóstico sin parpadear, absorbiendo cada palabra como si fueran sentencias. Luego se acercó a la camilla de Oso, acarició su cabeza y le susurró con una determinación inquebrantable: «Te vamos a enseñar de nuevo, mi amor, desde cero. No importa cuánto tardes». Era una promesa solemne, un pacto de amor incondicional contra un destino incierto. Mientras tanto, Bruno fue dado de alta. Aún cojeaba visiblemente y las cicatrices en su lomo eran un recordatorio permanente de la batalla. Pero estaba fuerte. Al llegar a casa, su primer instinto fue correr, a su manera torpe y dolorida, hacia el rincón que compartía con Oso para dormir. Allí, en ese espacio vacío, Bruno olió el suelo, buscó con la mirada a su compañero ausente y, al no encontrarlo, se quedó acostado, la cabeza apoyada en las patas, en una espera silenciosa, paciente. Su lealtad no necesitaba confirmación, simplemente esperaba, como si supiera que su hermano volvería. Una semana después, ese momento llegó. Martín llevó a Oso en brazos a casa. El joven pastor alemán no podía caminar. Su cuerpo era un peso muerto en los brazos de su dueño, pero en el instante en que cruzó el umbral de la puerta, Bruno se levantó de un salto y gimió de una forma que mezclaba la alegría y el dolor. No fue un ladrido de bienvenida, sino un sonido gutural y profundo, cargado de emoción contenida. Se acercó lentamente a su hermano y apoyó con delicadeza su hocico sobre el de Oso, y ahí se quedaron, inmóviles, en un reencuentro que no necesitaba palabras ni movimientos, solo la presencia del otro. Era la confirmación de un vínculo indestructible, un momento de pura conexión animal que dejó a la familia sin aliento. A veces, los reencuentros más profundos ocurren en el más absoluto de los silencios, donde las almas se reconocen más allá de las heridas del cuerpo. La casa, sin embargo, ya no sonaba igual. A pesar de tener a los dos perros de nuevo bajo el mismo techo, la atmósfera estaba cargada de una tristeza densa. La alegría parecía haberse quedado atrapada en aquel rincón del bosque junto a la serpiente muerta. Oso pasaba los días en una colchoneta junto a la ventana, rodeado de almohadas para evitar que se lastimara, apenas moviendo el cuello. Y Bruno no se separaba de su lado. Se había convertido en su sombra, en su guardián perpetuo. Comía solo cuando Oso comía. Se tumbaba a su lado durante los dolorosos ejercicios de fisioterapia y lo vigilaba constantemente, como si temiera que la pitón pudiera materializarse de nuevo en medio del salón. La vida de la familia se reconfiguró en torno a la rehabilitación de Oso. Camila había dejado de trabajar temporalmente, dedicando cada minuto de su día a una rutina agotadora de fisioterapia casera, masajes y estímulos. Su tiempo se repartía entre mover las patas inertes de Oso y consolar a sus hijos, que lidiaban con el trauma a su manera. Santiago había comenzado a tener pesadillas recurrentes. Se despertaba en mitad de la noche, a veces llorando, a veces gritando, siempre atormentado por la misma imagen grabada en su retina. La serpiente apretando, Oso sin poder respirar, Bruno mordiendo con una desesperación ciega. Una noche, Camila lo encontró en el pasillo, abrazado a su cuaderno de dibujos como si fuera un escudo. «No puedo dormir, mamá», susurró. «Tengo miedo de que se muera mientras duermo». Camila sintió una punzada en el corazón y lo abrazó, susurrándole palabras de consuelo que ella misma necesitaba creer.
Tomás, por su parte, había abandonado la narrativa de Bruno el Guerrero. Sus dibujos ya no mostraban a un perro superhéroe, sino a dos perros acostados, inmóviles, dormidos. Cuando Camila le preguntó por qué, su respuesta fue de una simpleza y una profundidad abrumadoras. Porque ahora están cansados. Era su forma de procesar el agotamiento que impregnaba cada rincón de la casa, la fatiga emocional que pesaba sobre todos ellos. Martín intentaba mantener una apariencia de normalidad, trabajando durante el día y ayudando por las noches, pero la frustración y el cansancio comenzaban a agrietar su fortaleza. Una noche, mientras realizaba los ejercicios en las patas de oso, la falta de respuesta del perro lo venció. «No reacciona», dijo, dejando caer la pata con más fuerza de la necesaria. «No es culpa suya», respondió Camila suavemente. «Lo sé», replicó él, «pero tampoco sé cuánto más vamos a aguantar así». Fue la primera vez que la palabra límite se pronunciaba en voz alta y dolió como una herida nueva. Días después, la veterinaria vino a hacer una evaluación a domicilio. Revisó a Oso con meticulosidad, midiendo reflejos, buscando cualquier signo de progreso. «¿Y bien?», preguntó Camila, conteniendo la respiración. La doctora suspiró, pero en sus ojos había un destello de optimismo. «Hay señales muy pequeñas, pero reales». El músculo responde levemente. La sensibilidad ha vuelto a una de las patas traseras. Sus palabras fueron un bálsamo. Había un camino, aunque fuera largo y difícil. Esa tarde, inspirado por una nueva ola de esperanza, Santiago tomó una decisión. Con una caja grande de cartón, tela vieja y unas ruedas, construyó una especie de carrito. «Para que Oso pueda salir al jardín», explicó. Con la ayuda de su madre, colocaron a Oso cuidadosamente sobre las almohadas y lo empujaron hacia el patio. Por primera vez en semanas, Oso sintió el calor del sol en su pelaje y Bruno trotó a su lado, su cola moviéndose tímidamente. Esa noche ocurrió algo extraordinario. Bruno, que dormía en su manta, se levantó. Tomó con esfuerzo uno de los viejos juguetes de tela de oso y lo llevó hasta la colchoneta de su hermano. Se lo dejó al lado y volvió a acostarse. Oso, que parecía ajeno a todo, giró lentamente la cabeza y lo miró. Fijó su mirada en Bruno durante varios segundos y entonces, por primera vez, desde el ataque movió la cola. Fue una vibración mínima, casi imperceptible, pero fue suficiente para que Camila rompiera a llorar, un llanto de pura gratitud y alivio. En ese instante comprendió que la batalla más dura no era contra las secuelas físicas, sino contra la tentación de rendirse en el intento. Y justo cuando una frágil normalidad parecía instalarse, un miércoles por la tarde, apareció la camioneta blanca, polvorienta, con vidrios polarizados. Se estacionó frente a la casa sin previo aviso. Martín acababa de llegar del trabajo y aún tenía las llaves en la mano cuando vio bajar a un hombre. Llevaba pantalones de campo, botas gastadas y una chaqueta militar. No parecía un vecino. Martín se acercó al portón, sin abrirlo. «¿Se le ofrece algo?». El hombre sonrió levemente, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Vengo por el perro». Martín se tensó. «¿Cuál?». El hombre lo miró fijamente. «El que atacó a la pitón. Ese perro fue mío». La declaración del hombre cayó como en el frágil equilibrio de la familia. Martín se quedó inmóvil detrás del portón, sintiendo una mezcla de incredulidad y rabia. «Vi la historia en las redes», continuó el extraño, con una voz tranquila que resultaba aún más inquietante. «Me lo describieron bien. Negro, orejas rectas, muy bien entrenado. Un animal con un instinto de protección extremo». Camila, alertada por las voces, salió a la puerta y Santiago se asomó por la ventana, con el corazón encogido. Dentro de la casa, Bruno dormitaba junto a la colchoneta de oso, ajeno a la tormenta que se cernía sobre su destino. «Ese perro fue mío», repitió el hombre. «Lo entrené yo.
Se me escapó hace 6 meses y quiero recuperarlo. Martín, tratando de mantener la calma, desafió al hombre. ¿Tiene documentos que lo prueben? El extraño negó con la cabeza. No, pero tengo fotos y una prueba infalible. Una cicatriz en su oreja izquierda. Se la hizo de cachorro con una cerca. Apuesto a que sigue ahí. Martín tragó saliva. Conocía esa cicatriz, una pequeña marca que siempre había considerado parte del encanto rústico de Bruno. El hombre dio un paso adelante, su tono volviéndose más firme. Mire, no quiero líos. Él era parte de un grupo de seguridad privada. Se me perdió en una operación rural. Lo busqué hasta que me rendí, pero cuando vi el video de su familia, vi su mirada. Sé que es él. Camila, con las piernas temblando, intervino. Ese perro se quedó con nosotros. Salvó la vida de su hermano y la de nuestros hijos. Lo sé, concedió el hombre, pero es mío. Y si no me lo dan, tendré que ir a la policía. Esa noche, la casa se sintió como un barco a la deriva en medio de una tormenta. La amenaza del extraño había reabierto todas las heridas. ¿Y si tiene razón?, susurró Camila, la duda envenenando el aire. Martín, sin embargo, se aferraba a su instinto. ¿Y si lo usó para fines que no debería? ¿Si lo entrenó con violencia? ¿Y si no se perdió, sino que huyó de él? Santiago, escuchando la conversación, intervino con la sabiduría simple de un niño. Bruno no quiere irse. Tomás, asustado, se aferró al cuello de Bruno, que se había acercado a ellos. Es nuestro, sentenció. La palabra ley flotaba en el ambiente, pero Martín la apartó con un gesto de desdén. La ley no estuvo ahí cuando ese perro salvó a tu hijo, dijo con una convicción férrea. En medio del tenso silencio, roto solo por el golpeteo de la lluvia contra los cristales, Bruno, como si entendiera el núcleo del conflicto, se levantó. Caminó lentamente hacia la colchoneta de oso que dormía y con una delicadeza infinita usó su nariz para empujar la manta y acomodarla mejor sobre el lomo de su hermano. Ese simple gesto, un acto de cuidado puro y desinteresado, fue la respuesta que todos necesitaban. Martín respiró hondo, su decisión tomada. No se va. Que venga con papeles, que traiga las pruebas que quiera. Lucharemos, pero no voy a entregar a este perro como si fuera una cosa. No después de lo que hizo, no después de lo que ha vivido por nosotros. Al día siguiente, armado con esa nueva determinación, Martín fue a ver a un abogado. Le contó toda la historia, desde el idílico día de camping hasta la amenaza del hombre de la camioneta blanca. Le mostró los informes médicos de los 2 perros, las fotos de la familia, incluso los dibujos de sus hijos. El abogado escuchó atentamente y luego asintió. No hay chip de identificación. No hay una denuncia previa de pérdida. No hay prueba concreta de propiedad. Legalmente, el perro es de ustedes. Si ese hombre insiste, es él quien tendrá que demostrar lo contrario. Martín salió del despacho con un papel firmado que guardó junto a su corazón como si fuera un escudo. La camioneta blanca volvió una vez más. Se detuvo frente a la casa, observó durante unos minutos en silencio y luego se marchó para no volver. Esa noche, cuando Bruno se acostó junto a Oso por primera vez, Oso levantó la cabeza y la apoyó sobre el cuello de su hermano, un gesto de reciprocidad que selló el pacto. Martín los miró desde la cocina y comprendió una verdad fundamental. No importaba quién había entrenado a Bruno, importaba a quién había elegido él para quedarse. La vida, después de la tormenta, nunca vuelve a ser exactamente la misma. La experiencia con la serpiente y la confrontación con el extraño habían dejado cicatrices invisibles en todos ellos, pero también habían sembrado semillas de aprendizaje y resiliencia. La rehabilitación de Oso se convirtió en el proyecto central de la familia, una misión que los unía. Era un proceso lento, a menudo frustrante, pero constante. Cada día,
Camila se sentaba en el suelo con él, moviendo sus patas con una paciencia infinita, hablándole con dulzura, animándolo a alcanzar pequeñas metas, mover la cola a voluntad, sostener el cuello erguido, seguir con la mirada el movimiento de una pelota, y siempre, sin excepción, Bruno estaba allí, sentado a un lado, un observador silencioso y firme, su mera presencia una fuente de fuerza y motivación. Un día, mientras Tomás le mostraba un juguete a Oso, intentando provocar una reacción, Bruno se acercó y empujó suavemente el objeto con el hocico, como si estuviera enseñándole a su hermano a jugar de nuevo. Fue un gesto simple, casi trivial, pero en ese preciso instante, Oso estiró la pata y tocó el juguete. Fue la primera vez que lo hacía por voluntad propia, un movimiento deliberado que surgió de las profundidades de su cerebro dañado. Fue como ver florecer una rama que todos daban por seca. Camila rompió a llorar, y en esas lágrimas se disolvió toda la frustración acumulada. Supo, con una certeza absoluta, que cada segundo de esfuerzo había valido la pena. Martín, contagiado por el renovado optimismo, instaló una rampa en la salida trasera de la casa. El carrito de cartón de Santiago había sido mejorado, transformándose en un vehículo más robusto, con una estructura acolchada y una pequeña lona para los días de lluvia. Un proyecto de ingeniería familiar impulsado por el amor. Todas las tardes empujaban a Oso por el jardín, permitiéndole sentir el césped y el aire fresco. Bruno trotaba a su lado, su cojera ya casi imperceptible, y parecía más feliz que nunca, como si la lenta recuperación de su hermano fuera también la suya. La rutina se llenó de estos pequeños rituales que iban sanando a toda la familia. Un sábado por la tarde, ocurrió otro de esos pequeños milagros que marcan un antes y un después. Mientras Tomás se agachaba para atarse los cordones de las zapatillas, Oso, que lo observaba desde su carrito, giró lentamente el cuerpo. Con un esfuerzo titánico, bajó una de sus patas delanteras y la apoyó en el suelo. El miembro tembló bajo el peso, pero resistió. No se cayó. El niño levantó la vista justo a tiempo para presenciar la hazaña. ¡Mamá!, gritó con todas sus fuerzas. ¡Oso se paró! Todos salieron corriendo al jardín. Martín dejó caer la manguera. Camila apareció con las manos cubiertas de harina. Y entonces Bruno ladró. No lo hacía desde el día del ataque. Fue un ladrido fuerte, claro, una explosión de vida que resonó en todo el vecindario y celebró el increíble regreso de su hermano. A partir de ese día, los progresos se aceleraron. Oso comenzó a caminar distancias cortas, al principio con ayuda, luego solo, con un andar torpe pero decidido. Recuperó el control de su cabeza, sus ojos volvieron a enfocar y empezó a reconocer las voces y a responder a los mimos con pequeños movimientos de cola. Una tarde, mientras Santiago dibujaba en la galería, Oso se arrastró lentamente hasta él y apoyó la cabeza sobre su pierna, un gesto de afecto que el niño había extrañado profundamente. «Hola, campeón», susurró Santiago, acariciándolo. «Te extrañamos». Los dibujos del niño también cambiaron. Ya no había perros dormidos. Ahora dibujaba a Bruno corriendo, a Oso levantándose, a toda su familia junta. Tomás le puso un nombre a uno de esos dibujos: Volver a correr. Una tarde de otoño, cuando el aire se había vuelto fresco y las hojas de los árboles comenzaban a teñirse de ocre y dorado, la familia tomó una decisión. Decidieron volver al bosque. No era un acto masoquista, sino una necesidad de cerrar el círculo, de reescribir el final de esa historia en el mismo lugar donde había comenzado la pesadilla. Martín condujo con calma, sin la prisa desesperada de la última vez. Camila miraba por la ventana los paisajes familiares, pero ahora con una perspectiva diferente. El asiento trasero, los niños iban en silencio,
con Oso acurrucado entre ellos, envuelto en una manta, y Bruno a sus pies, sereno, como si entendiera la solemnidad del momento. Cuando llegaron, el sol se filtraba entre los árboles de la misma manera que aquel fatídico día, pero el ambiente se sentía diferente, purificado. Bajaron del coche con cuidado y caminaron por los senderos seguros, lejos de la maleza traicionera. Y entonces Martín detuvo el carrito y abrió la pequeña puerta. Oso, sin Nadie que se lo pidiera. Bajó solo. Se tambaleó un poco, sus patas aún inseguras, pero dio 5 pasos. 5 pasos cortos, torpes, pero completamente suyos, sobre la misma tierra que casi lo había visto morir. Bruno lo esperó pacientemente, y luego caminaron juntos, uno al lado del otro, explorando el entorno con una calma nueva. No corrieron, no jugaron, pero no hacía falta. Habían regresado, y al hacerlo, habían conquistado el miedo. Esa noche, sentados frente a una pequeña fogata, las llamas llenando el silencio, Camila miró a su familia, a sus hijos más maduros, a su esposo más sereno, y dijo en voz baja: «Creo que ya no somos los mismos». Martín asintió, mirando a los 2 perros echados juntos. Tampoco ellos. Y Bruno, con Oso acurrucado entre sus patas, movió la cola, no como un reflejo, sino con una alegría profunda y tranquila. Habían encontrado la paz en el corazón mismo de su trauma. El círculo se había cerrado, no con un final, sino con una transformación. Habían pasado casi 3 años desde aquel día. El tiempo había seguido su curso, suavizando los bordes más afilados del recuerdo. Oso nunca volvió a ser el cachorro torpe y despreocupado de antes. Caminaba, jugaba un poco y ladraba con suavidad, pero había algo en su mirada, una sombra de sabiduría y melancolía que nunca desapareció del todo. Era como si una parte de su espíritu joven hubiera quedado atrapada para siempre entre las espirales de aquella pitón, y sin embargo, vivía y amaba. Familia que había luchado tanto por él, eso era más que suficiente. Bruno, el héroe, envejeció rápido. Quizás fueron las secuelas de las heridas, o el peso de aquella lucha titánica, o tal vez fue simplemente que algunos corazones, por vivir con tanta intensidad, se apagan antes. Seguía siendo un perro fuerte, una sombra leal que caminaba al lado de Martín y dormía a los pies de la cama de Tomás. Y sobre todo, seguía protegiendo a Oso, vigilándolo con su mirada sabia cada vez que se alejaba un poco más de la cuenta. Pero el esfuerzo de subir las escaleras era cada vez mayor, sus siestas eran más largas y profundas, y ya no se inmutaba cuando sonaba el timbre, limitándose a levantar la cabeza para volver a cerrar los ojos. Su misión, parecía, estaba llegando a su fin. Una tarde de invierno, el cielo se tiñó de un gris plomizo mucho antes de la hora del crepúsculo. Dentro de la casa, el ambiente era cálido y acogedor. Martín y Camila preparaban chocolate caliente, su aroma llenando la cocina. Santiago, ya un adolescente de 14 años, estudiaba en la mesa, y Tomás dibujaba en el suelo como siempre, absorto en su mundo de papel y colores. Oso dormitaba plácidamente en su manta junto al sillón, y Bruno, echado en su lugar de siempre, simplemente no se levantó. Ni el silbido de la pava, ni la voz de Martín llamándolo para la cena lograron sacarlo de su quietud. Fue Tomás, con su sensibilidad infantil, quien se dio cuenta primero. Se acercó a él, lo tocó suavemente y luego miró. «Papá». Martín dejó la taza sobre la encimera, su corazón dando un vuelco. Se acercó, se arrodilló junto a su fiel amigo y lo supo al instante. No había dolor, no había señales de lucha. Bruno se había ido en silencio, pacíficamente, como un guardián que, habiendo cumplido su deber hasta el último aliento, finalmente se permite descansar. Su cuerpo aún estaba caliente, pero su espíritu ya no estaba allí. El dolor se instaló en la casa con una rapidez silenciosa y abrumadora.
Camila abrazó el cuerpo inerte de Bruno, cerrando los ojos para contener las lágrimas que no tardaron en brotar. Santiago, normalmente tan locuaz, se quedó sin palabras, el rostro contraído por una pena que no sabía cómo expresar. Tomás, en un gesto de amor puro, corrió a buscar la manta favorita de Bruno, la que él mismo había elegido para él cuando volvió herido del veterinario, y lo cubrió con una ternura infinita. Y entonces, Oso, que había estado observando la escena, se acercó cojeando. Olió el cuerpo de su hermano, de su salvador, y luego, en un gesto que desgarró el alma de todos los presentes, se acostó a su lado, apoyando la cabeza sobre su lomo inmóvil. No gimió, no lloró, simplemente se quedó allí, acompañándolo en su último viaje, devolviéndole la vigilia que Bruno le había ofrecido tantas veces. Lo enterraron bajo el limonero del jardín, el mismo lugar donde Bruno solía echarse para vigilar a Oso mientras tomaba el sol. Fue una ceremonia íntima y familiar. Martín talló una sencilla cruz de madera. Santiago pintó su nombre con cuidado. Tomás dejó a su lado un último dibujo. Bruno con alas de ángel, corriendo entre las nubes. Y Camila plantó flores, porque las cosas hermosas, creía ella, no deben desaparecer del todo, solo transformarse en algo nuevo. El guerrero descansaba ahora en el corazón de su hogar. Con el paso de los meses, la vida continuó, como siempre lo hace. Oso encontró nuevas formas de moverse por el mundo, más lento, más sabio, más silencioso. Su recuperación había sido el último regalo de Bruno, su legado viviente. Pero cada tanto, cuando el viento soplaba fuerte y agitaba las hojas del limonero, Oso se detenía, levantaba la cabeza y miraba fijamente hacia la tumba de su hermano, como si aún pudiera sentir su presencia, como si todavía escuchara su respiración tranquila a su lado. Y quizás, en cierto modo, era verdad, porque el amor verdadero, ese que se forja en la lealtad y el sacrificio, nunca se va del todo. Simplemente, como los héroes, cambia de lugar para cuidarnos desde un sitio donde el dolor ya no puede alcanzarlo.